Capítulo 6. El hombre. Párrafo 1. El cuerpo del hombre. Aquí ya se puede compendiar el hombre en todo su ser, para comprenderlo de una ojeada, lo que no se podría hacer sin saber todo lo que antecede. Hasta hoy, solo se pudo decir al hombre las verdades veladas y aún así se odiaron unos a otros, porque el malvado no podía soportar la verdad y prefería la muerte y proceder de un animal, antes que declararse equivocado y privado de libertinaje, que no es lo mismo que la libertad que el Creador concedió al espíritu. El hombre, que no se había conocido a sí mismo y ni aun los alimentos que tomaba y no supo cómo se elaboraban en la naturaleza, pretendió conocer al Creador, y tiene el hombre libertad de comprender al Creador. El caso es que pueda comprenderlo y llegar a él, y llegamos y llegarán todos los espíritus en la eternidad del tiempo y de la vida. Más en cuanto quieran llegar, sin fundamentarse en el conocimiento de sí mismos, tanto más subirán en la falsedad de su base, cuanto más grande será el porrazo y el estrépito de su caída. ¿Hay alguien capaz de poner primero la cúpula o tejado de un edificio, sin muros o sin columnas que lo sostengan? Si alguno dijera que sí, le diríais loco y mentecato. Pues esto mismo han sido todos los que han querido explicarse al Creador sin conocerse a sí mismos, la materia del mundo y sus formas, y, en fin, la creación, que es efecto, sin conocer ese gran efecto, no se puede conocer la gran causa que origina ese efecto. Aquí ya podemos conocer la causa, por el examen que hemos hecho de los efectos, y puesto que podemos conocer la causa, estamos en camino de comprenderla, según vayamos ascendiendo en sabiduría, y por el mismo principio, podemos conocernos a nosotros mismos y comprendernos, porque hemos visto los efectos que hemos producido, de los que el hombre es causa. Y como el hombre es efecto de causa primera y única, el hombre es causa segunda de los efectos de los mundos, componiendo así la máxima Trinidad, Creador, hombre y mundo, que es la causa única y máxima en sus dos efectos únicos y máximos, en cuya gran Trinidad, el Espíritu Sabio, todo lo comprende, todo lo abarca y en todo se satura. Pero para llegar a él ha de empezar por el escalón primero que os señalé en el mundo embrionario y pasar por todas las luchas de todos los mundos, hasta ascender y ser sabio en el mundo de expiación, y si no, no. Esta es la sentencia, pero que nadie se arredre. Sentada esa gran sentencia, formada la máxima Trinidad, que aún el hombre no pudo formar por su ignorancia, ni, por lo mismo, el legislador en sus 9 leyes anteriores, no se las pudo dar y explicar hasta hoy después del juicio de mayoría, por lo que, al Padre le da gracias y eleva un hosana de la mayoría aunque esté cautivo en el encierro. Pero son los últimos momentos de su esclavitud. Ya podemos sí, desentrañar el cuerpo del hombre y atomizarlo y ver sus obligaciones y sus derechos dentro de la más estricta justicia y la necesaria armonía de la gran segunda Trinidad que forma el hombre en su espíritu, alma y cuerpo, de la cual, el espíritu es creador y efectos los otros dos, alma y cuerpo, de este voy a ocuparme aquí. Si yo hubiera empezado por aquí a decirle al hombre lo que es su cuerpo y sus derechos y obligaciones como tal, yo hubiera hecho el tejado del edificio, o la cúpula, que hubiera tenido que suspenderla con cables, pero no la podía asentar, porque faltaban los muros y las columnas en que debe descansar firme. Para resistir los vendavales que se habían de agitar contra ella y sin buen fundamento era forzoso que cayera. Sin esos fundamentos, es imposible que se sostenga la cúpula del edificio, y también imposible al hombre sin conocer su procedencia, su esencia y su acción, y como esto no se le pudo decir al mundo, porque no quiso renunciar a sus falsas teorías, se le dijo, sí, en parábolas y comparaciones, para que cuando se desengañase de sus hipótesis, se fijase en las comparaciones y máximas dejadas en nuestras anteriores leyes y prédicas. Llegó el momento en que el hombre ya no encontró fundamento en sus teorías y se agarró como a tabla da salvación al Adán bíblico y no pudieron desentrañarlo, porque solo concedió el hombre vida a los cuerpos, y aunque a tiempo se le habló de la reencarnación, de otras moradas y de la vida continuada, el hombre, en su afán de ser el dios de la materia, prefería mitologarlo todo y para sobresalir él por encima del dogma y el principio, pero esto dio lugar a que los más grandes talentos se divorciasen del dogma y, trayendo y llevando a Adán, al no comprenderlo parabólico e impersonal, porque encontraron que este pasaje era más reciente que otros hechos del hombre que se encontraron de fechas muy anteriores, empezó la confusión y empezaron a derivar al hombre del mono y aún más abajo, pero sin poder fundamentarse. Así iban cayendo los castillos de papel de los dogmas y mitologías. ¿Qué le costaba al hombre haber puesto atención a sus instintos ya convertidos en pasiones, ya que no tomar directas las enseñanzas que en otros tiempos dimos?
Como hubiera visto que no hay efecto sin causa y que el hombre reúne en sí, en sus instintos, todos los efectos de todos los animales y por lo tanto, no podía haber nacido de todos y así, de ninguno. Y además el máximo efecto de que el hombre progresa a voluntad y discierne y razona y vería una grave injusticia, que no se la podría perdonar el animal que hubiera sido madre del hombre, que éste tenga derecho a todo, se construya magníficos edificios donde habitar, se arrellane en mullidos colchones y se envuelva en blancas sábanas y sus progenitores, condenados siempre a habitar la selva y a vivir cuando más en la gruta y hasta de ella ha de ir el hombre a sacarlos y asesinarlos. ¿Sería esto justicia? ¿Sería esto una ley sabia? ¿Podría decirse que el progreso no era limitado? Para acallar las protestas de errores de esta clase y otros mayores, como examinaremos en el capítulo 7, se hizo un artículo de fe en que decían, Dios es todopoderoso y con todo su poder hace todo cuanto quiere. Pero en este dogma envolvieron al Creador en el absurdo. El Creador, con ser omnipotente y omnímodo, no puede hacer absurdos, y absurdo mayúsculo sería la procedencia del hombre de un animal y relegar al animal a más baja esfera. El Creador no puede hacer eso, porque es marcar un retroceso en la ley del progreso. El Creador hubiera mentido al imponer a la ley del progreso el carácter de continuado, indefinido e infinito. No argumentaré aquí más, puesto que en su lugar será forzoso tocarlo, y porque para decirlo referente al cuerpo del hombre, ya tenemos cimentada y explicada la verdad de los hechos. Dije en su lugar que, el cuerpo del hombre fue creado de los tres reinos, esencias, de la naturaleza, y confirmé, por los instintos, que el hombre tiene una partícula de cada especie animal, vegetal y mineral y os remito al estudio para que por la química lo comprobéis en la paz que os proporciona la comuna, y no para que lo creáis. Porque esto es de la ley y ésta la habéis acatado en conocimiento de vuestro espíritu en el juicio de mayoría, por cuyo acatamiento estáis en la tierra y, si no, estaríais en otra morada. Pero es necesario estudiarlo, para que señaléis en el análisis las partículas o cantidad que un cuerpo tiene de cada especie de los tres reinos, de cuyas esencias fue formado, porque todo tenéis que saberlo y a ello obliga la ley para empezar a ser sabios y conocer la causa de la vida, las obligaciones y derechos. En lo más estricto de la sabiduría. Aquí os adelantaré que eso, no es necesario saberla para ser santos, perdonad esa palabra que es de justicia mentarla, en la comuna no queremos santos, sino justos, que no es lo mismo, porque yo conozco santos a montones, que fueron los más injustos y retrógrados ignorantes, y de los llamados santos. Salieron legiones para otras tierras más duras, pero no salió ningún justo, como ellos desterrado, sino si acaso en misión del Padre para recordarles que, la santidad es de ignorantes y la justicia es de sabios. Santo solo hay uno al que jamás igualaremos entre todos los sabios, pero se empieza por amar al hermano antes que al Creador, de intención, porque si no hacemos con nuestro hermano la justicia so pretexto de acudir primero al Creador, jamás haremos justicia, porque al Creador jamás llegaríamos por ese camino, a él solo se puede llegar por grados. Pisando todos los escalones y el primero siempre es el que tenemos delante y es el hombre nuestro semejante, hermano verdadero en espíritu y carne. El Padre solo nos manda, ama a tu hermano. Y como en cada uno de nosotros está el Espíritu, que ya sabéis que es hijo consubstancial del Creador, amando al hermano, amamos al Creador nuestro Padre, y repito que, si non. Es, pues, el cuerpo del hombre, un conjunto de todo lo existente en el mundo donde moramos, y tiene en sí todos los instintos, virtudes y defectos de todo y tiene por esto deberes para con todos, y al cumplirlos, tiene por eso derecho a todo lo de todos. He aquí el axiomático principio de la comuna de amor y ley. Y si los tres reinos que tomaron parte en la constitución del hombre viven de la materia de que se crean, ¿le será vedado al hombre algo que a los animales y los otros reinos no les está vedado? Esto sería tan injusto como haber privado a aquel animal que hubiera parido al hombre de los derechos que disfruta el hombre. Por tanto, al hombre no le es prohibido en absoluto nada de lo que en la tierra hay, pues todo fue hecho para el cuerpo del hombre. El cuerpo es una herramienta preparada por el espíritu para el trabajo, y como el hombre trabaja en todo, a todo tiene derecho en su cuerpo. Privarle de lo que sea injusticia de su necesidad es más injusticia, pero es también una injusticia y acaso muchas injusticias a la vez, tomar con desmedida en perjuicio de otros. Mas esto que parece tan difícil, no es sino muy fácil de cumplir en toda justicia, hasta del menos sabio, no digo ignorante porque en la comuna no puede haber ignorantes. ¿Cómo se confirma en justicia? Tomando solo lo necesario en todas las cosas, por amor a los demás,
pero mientras no habéis llegado a la fruición del amor, en cuyo momento para el común de todos no necesitaréis maestros. Sujetaos al código y disposiciones de los maestros y nada temáis, y que nada os asuste, porque cuanto en la tierra hay, para el cuerpo fue hecho. Pero he de extremar la verdad, pues yo no puedo ser menos de una barredora que nada deja atrás, porque otra ley y otra verdad no se os dará en la tierra, que la comprenderéis por vuestros grados de progreso, cada vez mejor, pero seréis vosotros los que cambiaréis y no la verdad ni la ley. Pues bien, ya os dije antes, que el cuerpo y los mundos, ni aun en sus escorias mueren, sino que se renuevan, se transforman, reviven, si queréis, y llegan un día, sirviendo de almas luminosas al Espíritu, hasta la casa del Padre su procedencia, porque el mandato es llegar, siempre ascendiendo y así. Lo mismo que el espíritu que se materializa tarda mucho más en llegar a su origen, el cuerpo que toma sin medida, no retrasa, porque nada retrasa en la creación, pero rodea más y para él es un perjuicio. Pero aunque en realidad es responsable el espíritu solo, el cuerpo es parte con su alma, del espíritu, de este modo, aún sin ser responsable. Se perjudica en la justicia. Es cuanto se puede decir del cuerpo del hombre. El cuerpo es el instrumento para crear, pues dadle los efectos todos de la creación en justicia, si no se los dais, cometeréis injusticia, porque, sabed por último, que la materia tiene su ley, y en tanto no se llena la ley, es decir, no se harta el cuerpo de aquello que le pertenece, reclamará y no lo acallaréis. Porque en el alma está de menos la esencia de lo que al cuerpo no se le dio, pues de todo lo que el cuerpo consume sus esencias en el alma quedan y con ella se agranda en cada existencia. Párrafo 2. El alma del hombre. Hemos hablado del cuerpo del hombre como si fuera una entidad consciente, para el goce y el sufrimiento, y lo es en la vida natural, mas no lo es en la vida animal, cuanto menos en la espiritual. Pero como no hay efecto sin causa, ni la causa lo sería si no diese efectos y no es posible separar los efectos de sus causas, de aquí que, los efectos manifiesten a la causa y no pueden, ni la causa ni los efectos ser ajenos el uno para el otro, sino sufrir o gozar causa y efectos de sus luchas y victorias. Mas sin el alma, no sería ninguna forma porque se disgregaría si pudiera formarse que tampoco se podría. Luego es que, el alma es causa del cuerpo para darle forma, vida y movimiento y trabajar y disfrutar de sus victorias, o sufrir con sus derrotas. Pero si el hombre sufre o goza, llora o ríe, trabaja y huelga, produce y consume de todo y con todo lo que le es homogéneo o sea materia, porque cuerpo y alma materia son y separados no accionan, es porque entre los dos se complementan en la vida, se manifiestan en la sensibilidad y gozan o sufren. ¿Vemos quejarse ni gozar a la tierra, los minerales ni los vegetales? No, porque son solo materia de vida natural, están en la gestación de la vida animal, no tienen alma individual. ¿Sufren o gozan los animales? Sí, porque andan, trabajan, procrean y si les negáis el alimento, lo piden por el instinto de conservación, tienen alma individualizada. Luego la sensibilidad, es del alma, tiene facultades, porque si he dicho que es materia y materia es el cuerpo, además de lo que he dicho antes, digo definiendo en justicia que el cuerpo y el alma son materia en diferente grado de progreso y que cada cosa en la creación tiene su clase de trabajo, pero aclarando aún más diré que la causa de la sensibilidad del alma y sus facultades es, porque llegó en su desarrollo, desde la más burda materia y sus infinitas evoluciones, a equipararse al alma universal su principio, pero aventajándola, porque lleva en sí las esencias de todas sus evoluciones. Entre todas las partículas de todas las infinitas substancias acumuladas en un mundo las que teniendo todas ellas vida natural, insensible en sí cada una, pero combinadas por la homogeneidad, unas a otras se dan la vida demostrativa por la ley de las fuerzas de impulsión y repulsión, primando, como es conocido, el potencial magnético del alma, que es el magnetismo remanente de su origen, el éter, que los electricistas nos explicamos y comprendemos bien. Este magnetismo es relativo a su trabajo y equivalente al valor de su fuerza original, que es el éter vivificante, y tanto más potente y sensible será, cuanto más se iguale en fuerza. Así vemos en el reino animal, que no todas las especies sean del mismo valor, provecho y belleza, seres a quienes dan vida animada estas almas individualizadas. Ahora, recordad cómo se han fundido todas las almas en el alma universal de la tierra, antes de aparecer el hombre, y sabéis que de las esencias de toda el alma se creó el alma humana y ya estáis en camino de comprender la potencia, sensibilidad, facultades y fuerza del alma del hombre, puesto que en cada especie de los animales veis una facultad. Y de justicia es que, si el alma del hombre es la esencia del alma animal, tiene por necesidad todas las facultades de todos los seres que a su formación contribuyeron. Subamos ya al hombre.
Todos los hombres sufren y gozan en el mismo grado, con la misma intensidad, por el dolor o alegría. ¿Veis que ante un cuadro de desgracia se impresionan igual todos los que lo ven? ¿Veis tampoco que ante un cuadro de belleza, o la percepción de una melodía, todos sienten igual y se transportan? Pues si el dolor es igual, la belleza igual y la música la misma, ¿por qué todos no se entristecen, gozan o se ensimisman en el mismo grado? La causa está en la sensibilidad del alma, que tanto más sentirá el dolor, la alegría y la sublimidad, cuanto mayor fuerza tendrá el alma, y esto es porque, la materia, en su primer estado, no tiene sensibilidad apenas, pero luego vemos ya a la planta entristecerse y secarse si la herimos y no le damos agua, más arriba, en el animal. Lo vemos en su instinto huir del sufrimiento y quejarse si le habéis dado un latigazo, que a lo más le hace una pequeña señal, en tanto que aquel mismo golpe bastaría para herir y aún matar al hombre. Y es que, como habéis visto la formación del alma del hombre y esta es la esencia de la esencia del alma animal filtrada en el último tamiz de la naturaleza y por sí tiene todas las delicadezas, sensibilidades, instintos y facultades de todas las almas individuales, y cuanto más se atomiza, deja las escorias burdas y se queda con las sensibilidades, que en un momento se convierten en sentimientos más puros o menos puros, según vayan purificándose. Pero si ahí quedara el alma como jefe de su cuerpo, solo sería un alma superior a todas las almas que contribuyeron a su formación, sería un alma distinguida, pero no sería más que un alma animal, porque le faltaría el raciocinio que no se lo pudieron dar entre todas las almas, porque no lo tienen, este es solo el espíritu. Tendría el alma del hombre los instintos todos de los tres reinos y obraría todo lo que los animales obran, trabajaría en la medida de sus débiles fuerzas animales, consumiría por la atracción unos alimentos y rechazaría por instinto otros, tendría voluntad. Poseería el magnetismo y cautivaría con su poder imánico y retendría o mataría a sus antagónicos, en tanto que ese mismo poder sería de salud para otros, pero todo ello lo haría inconsciente y solo por el instinto, pero jamás se habría convertido el instinto en pasión. La causa de todo esto es la ley que impera en cada instinto, que como es superior al instinto, lo domina, y como el alma, en sí, es impotente a resistir la ley, la cumple, y tenemos ejemplo en todos los seres irracionales, que siendo la facultad de la procreación la que da el goce supremo a la materia. Y estando los animales en su completa libertad en el bosque, solo la usan en el tiempo en que la ley les marca el celo y es cuando se solicitan unos a otros y se cubren y procrean. ¿Por qué no guardan luego el recuerdo del goce y quedan en deseos, puesto que tienen la hembra a su lado o la encuentran a su paso? Porque el animal solo tiene el instinto en su alma y la ley le marca el periodo del instinto, satisfecho el instinto y la ley, aquel duerme, y la ley, aviva el instinto de otra especie y corre llenando todos sus artículos. Más en el hombre y, bien dicho en sentido propio, pues aún no podemos llamar hombre al cuerpo y alma, en el alma humana ya imperan todas las leyes de todos los animales y así de todos los instintos. Por esto, el hombre que está en su fuerza procreativa y bien predispuesto, no hay nada que se lo prohíba más que la justicia, que le prohíbe hacer injusticia y por qué esta singularidad, siendo que el hombre es de constitución más débil que los animales y de menor fuerza bruta. Ya os dije que el alma humana lleva en sí todos los instintos, defectos y virtudes de todos los animales y en el alma viven, y si en los animales, cada uno siente la ley en determinado mes del año, entre todos la sienten en todos los meses, y como en el hombre están esas leyes todas y ellas no pueden hacer excepción en nada ni por nada. Porque son fatales, el hombre siente la ley en todo momento, y lo tenéis demostrado, en que la mujer se nos muestra en su periodo todos los meses y una vez más en los 12 meses del año, en general. A lo que está obligado el hombre es a regularizar su uso sin tenerlo como pasión dominadora, sino como ley de justicia, y no por el alma, puesto que a ella las leyes que la rigen son las que son de sus instintos. Solo que al llegar a ser esta alma una individualidad en la Trinidad hombre, ya no son sus leyes las imperativas sino secundarias. Porque llegó un mayor para darle el pago de su trabajo elevándola en categoría, y ese mayor, el espíritu, trae su ley y es de justicia que todos cedan el antiguo predominio que cada uno tenía, a falta de otra potencia mayor. Es, pues, el alma humana, el depósito donde la naturaleza toda deposita sus esencias más puras y es por eso de mayor sensibilidad que entre todas y cada una, y así también, se reúnen en ella todos los poderes y facultades de toda la naturaleza, de cuyas facultades, de cuyo depósito se sirve el espíritu que en ella se encierra para obrar la creación de vida demostrativa o inteligente. Por una ley mayor que rige al espíritu, en primer término, en tanto que a la materia, solo le impera esa ley en el conjunto de toda la naturaleza. Eso es el alma humana,
pero hay que considerarla ahora bajo el aspecto hombre en sus funciones. En el animal y reinos más bajos, el alma es el jefe de los seres para sus funciones, por ella se regulan, bajo las leyes de sus instintos. Pero estos seres, animados o inanimados, es decir, movientes o inmovientes, porque animado es todo puesto que todo tiene alma, hasta una soga, cuyo ejemplo os dejé atrás, estos seres, digo, solo son dúos, compuestos de cuerpo y alma, pero hoy ya, el hombre no es dos, sino tres, y no iguales, sino en ley mayor es el uno que el otro. En los animales, el mayor es el alma, y es justicia que entre el cuerpo y el alma del hombre sea así también y con más motivo, puesto que sabemos que el alma del hombre es el depósito de todas las almas de todos los animales, pero no obra como los animales, porque el hombre discierne, razona y vive vida diferente y se civiliza. Cosa que no hacen los animales. Luego la causa de esto no es del alma, porque razonar es mayor función que las funciones del alma, y entonces es necesario que el tercero que llega para constituir al hombre, sea el jefe y sea superior al alma puesto que obra diferente sabiduría que las otras almas. ¿Qué es, pues, el alma en el hombre? Es el ser neutral, él es compensador diferencial entre el mayor espíritu y el menor cuerpo. Un ejemplo práctico y material nos va a llevar a la plena comprensión del caso y nos va a servir la electricidad en su aprovechamiento. Sabed que las ciencias llegaron siempre en su tiempo y la electricidad llegó en su día para que el hombre se explique la vida y el universo, y si antes no llegó, el hombre tuvo la culpa. Tenemos una corriente dinámica con sus dos polos positivo y negativo. Tan pronto como queráis unir los dos polos opuestos, estos rompen por el punto más débil, no se avienen, son contrarios, no en su naturaleza, sino en su grado de potencia, no los dominaréis, ni se someterán sin un neutral de justa medida. Ponedles a los dos polos en el punto de su conjunción ese neutral, sea el filamento, sea el enrollado fijo o giratorio y tendréis a voluntad, luz, calor y movimiento. ¿Qué ha pasado? Que por ese neutral habéis equilibrado las fuerzas y lo que antes solo era potencia perdida, ahora la aprovecháis. El filamento, el enrollado fijo o el móvil, es una resistencia equilibradora. Eso es un alma y así es el alma entre el cuerpo y el espíritu del hombre. Es el cuerpo la fuerza negativa y el espíritu la fuerza positiva que por falta de afinidad se repelen, pero encuentran ambos el alma resistencia entre los dos polos opuestos y se avienen, porque neutraliza cada parte su diferencia y, el alma luce. Calienta y se mueve a impulso del positivo, que es la fuente de la fuerza y así el espíritu es el positivo, vida, que respondiendo a su ley y signo más, todo se lo asimila. Aún hay más y más grande y bello que estudiar como ejemplo, en la electricidad, es el recorrido mayor o menor. Establecemos una línea calculada para una potencia dada, tendemos dos cables o conductores de la sección correspondiente y llegamos al límite de nuestro cálculo. Si pasamos de allí, la intensidad sufre una baja considerable que se anuncia en pérdida, menor luz, desigual movimiento y crecen los peligros. ¿Qué pasa? Que tenemos alma o neutra en el receptor, pero no la tenemos en el camino, línea o cuerpo, y con cualquier contratiempo, nos quedamos sin corriente, fuimos imprudentes en querer llegar a donde la ley no nos autorizaba. ¿Qué hacemos? Démosle alma a ese cuerpo, pongámosle un neutral que compense la distancia y la carga y ya tenéis, con la misma potencia, la corriente en los receptores, a una doble distancia, con un solo hilo más y de la mitad de la sección del positivo y negativo, hemos ganado doble radio de acción, es decir, hemos unido en ley, dos distancias. Todo esto es práctico, filosofemos ahora un momento. El alma, filamento, resistencia fija o móvil, nos dio luz, calor y fuerza, y un hilo de compensación, neutro, os puso en condiciones de unir dos distancias con la misma fuerza y todo, en el conjunto, ha perfeccionado el sistema obedeciendo a la imposición del positivo, que es la potencia dinámica. Siendo, pues, en el hombre, el espíritu, la potencia, o sea la fuerza positiva, por la ley de las fuerzas, igual en todo que la ley de la electricidad, no podría ser, unirse el espíritu en consorcio íntimo con el cuerpo humano para obrar, porque es tierra que es fuerza negativa por las impurezas. Luego si el cuerpo del hombre obra, discierne y razona y esto solo es del espíritu que no puede en ley unirse con el cuerpo, lo hace por el alma que le sirve de neutral, resistencia, equilibradora de las fuerzas entre los dos polos, así el cuerpo y el espíritu cumplen cada uno su deber y el alma recibe en su resistencia a las corrientes. Así, las contracciones de la electricidad producen el trabajo y unen en un solo cuerpo las dos distancias que deben recorrer, es decir que, así como cuando el neutro en la corriente dinámica está equilibrado por el cálculo del ingeniero todo marcha en su ley,
así también en el alma ya equilibrada por las funciones del espíritu, su elasticidad le permite al espíritu recorrer las distancias de la materia y las del espíritu, estableciendo el circuito cerrado y sin fin del cuerpo y el espíritu y viven uno y otro por el alma, en las regiones de la materia y en las regiones del espíritu, que es la misión de éste, y como el ingeniero, no teme quedar sin luz y corriente, porque sabe. Si es larga la distancia y si faltara un momento el hilo positivo o el negativo, esa función le corresponde al neutral, con lo cual, puede el espíritu entretenerse un momento de estudio, más allá. Esta es el alma en el hombre. Es un ejemplo vivo, que para que yo explicara la Trinidad del hombre, vino en su tiempo a la tierra la electricidad, que es la imagen viva y tangible del espíritu y como él, procede de la vibración del Creador. Por eso, en su lugar habéis visto que llamo a la electricidad fuerza omnipotente y madre de todo lo creado. Y ello es así, porque, es la demostración de la vida y del alma universal. Sí, todo se le ha dado al hombre en su tiempo, solo que su alma no se hacía lo suficientemente elástica para que el espíritu pudiera estirarse cada vez un poco más a fin de ganar la distancia de su reino y naturaleza. Porque era mucha la resistencia de su negativo y por esto sufría largas epopeyas de interrupción y había que ir soldando y soldando cada vez más hasta vencer todas las pasiones de la materia, y en cuanto pudo la resistencia hacer el equilibrio de las fuerzas. El alma se hizo elástica y le quedó camino al espíritu para establecer el circuito cerrado y compensó matemáticamente las fuerzas de los dos polos. Así se han unido el mundo espiritual positivo y el mundo material negativo y, hoy, la luz aparece hasta en los que aún son dúos. Porque ha sabido el legislador hacer series con esos dúos, lámparas de menor voltaje, y las hemos conectado al receptor en series bien medidas y viven todos con la luz de su grado de progreso y ya ascenderán con facilidad hasta los grados superiores. ¿Quién no comprenderá ahora de una ojeada el alma humana? ¿Quién no se explicará con claridad sus funciones? ¿Quién no tratará de darle la elasticidad posible con la sabiduría del más grande amor, para que así pueda el espíritu ir lejos, muy lejos, cada vez más, hasta su centro, sabiendo que más y más brillará su alma hasta apagar con su luz? ¿Un sol y muchos soles? Ese es su destino y su pago por los sufrimientos de ser el neutral, la resistencia entre las dos potencias, la material y la espiritual. Esta, todo lo tiene que elevar a la mayor luz, a la sabiduría, al amor puro. Bello fin el del alma materia. Porque, el alma materia es. Párrafo 3. El espíritu del hombre. Ascendemos. Ya estamos en la cúpula del edificio universal. Podemos sentarla inconmovible porque tiene cimientos de diamante y columnas del más fino acero, adornadas de los más finos y resistentes metales que las decoran y embellecen. El conjunto formará el solo templo donde únicamente puede adorarse al Creador en espíritu y verdad, el hombre. Doy una mirada retrospectiva y veo los mundos y las cosas de los mundos, todo extremadamente grande, monstruosamente rico, pero todo es horriblemente triste, frío, todo vive, pero todo está muerto en la demostración palmaria de la vida. Es un inmenso cementerio, falta el hombre. Veo aparecer al hombre, y aún en su humildad, sin equilibrio entre su debilidad y la terrible potencia de la monstruosa naturaleza, ya la lucha se inicia y todo se prepara ya a cambios repentinos. El murmullo se convierte en voces de mando, ya vive la vida que estaba viva, pero dormida. El hombre se despierta. Más veo al hombre en su forma, cae y se levanta y otra vez vuelve a caer y vuelve a levantarse y desaparece y reaparece y todo se agita y se transmuta y crecen las voces y crece la vida, y, por fin, todo se embellece y aún veo en el hombre solo dos, es poco más que animal en su apariencia. ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está ese revolucionario que todo lo agita, esa causa de que todo se transmute a porfía y cada vez más se embellezca toda aquella monstruosidad de riqueza? ¿Cuál es esa causa que mueve al hombre débil y lo hace triunfar de toda fuerza brutal y natural, que en bulto y peso no tiene compensación posible y triunfa siempre? Sal, espíritu. Sal. Y haz al hombre. Ya, desde que el hombre aparece en los mundos, todo va cambiando en su aspecto y belleza armónica, pero está sujeto a leyes inexorables que el espíritu tiene que observar estrictamente, mas no puede hacerlo en tanto no domina todos los obstáculos que su alma le opone en su resistencia informe y que, al fin de luchas, de soldaduras en las diferentes existencias, logra que su neutral sea equilibrado, pero esto no puede ser sin estudio y sin trabajo. Como el que es inteligente y por su procedencia es amor, y es fuego, y es vida de la misma vida, y, por fin, es la voluntad del Creador, no puede manejar en ley otra arma que la que le fue dada que Él es amor y, éste vencerá porque es vivo eternamente.
para triunfar, se sacrifica envolviéndose en el alma, opaquizándose al igual que su envoltura, de la que no os saldrá ya hasta quedar triunfante. Allí imprime a su alma su sello y su inteligencia y sólo entonces ésta deja su carácter de alma animal para convertirse en alma humana y se distingue en el raciocinio que no tienen los otros seres de los que en esencia procede. Más allí están en su imperio los instintos de todos los otros seres y no renuncian a sus derechos del goce de su trabajo. Estos goces están y los busca en la materia, porque en ella trabajo, y hay que dárselos en justicia y es injusticia negárselos, como lo era para el cuerpo y, no puede matar esos instintos porque son inmortales y porque son la característica de los tres reinos de la naturaleza en toda su infinita variedad y lo que hay mandado es dominarlos y elevarlos a sentimientos, porque la ley del progreso lo quiere. En esto es en lo que tiene su trabajo el espíritu, y en tanto no lo consigue, aquella alma no es elástica, no es un neutral equilibrado, no puede demostrar sus facultades, no puede lucir y no puede vivir la vida del espíritu, y éste por su ley de amor, vive en el alma solo, aprisionado, como oculto. Está expatriado y sufre la tenaz resistencia del alma, por la que aún no puede demostrar su potencia en su luz y acción de plena conciencia. Pero el espíritu es el facultativo, y cumplida una prueba de una existencia, corta los lazos de la materia-cuerpo, causa primera que su terrible lucha, y se lleva en el alma las esencias de aquel cuerpo. Se retira al espacio y allí estudia, sin el estorbo del cuerpo, las causas de su derrota, y el alma. Viva por su vida esencial y por la vida superesencial del espíritu, allí sufre, porque se hace conciencia de que no fue un buen neutral, ese sufrimiento, la acrisola poco a poco de uno y otro instinto y vuelve una y mil veces sometida por el espíritu en su mandato de triunfar y al fin logra establecer el equilibrio y entonces. Ya no es el espíritu el que vive la vida del alma, es el alma que vive la vida del espíritu, el cuerpo vive la vida del alma y aparecen tres en donde solo veíamos uno en la vida vegetativa natural, luego dos, en la vida vegetativa con el raciocinio y, ahora tres, en la vida vegetativa de discernimiento, de razón y de amor. Ya ahora, el espíritu puede ascender a sus regiones, ya sabe que desde el lejano dínamo correrán sin contratiempos las corrientes y las recibirá el cuerpo, produciendo las obras de luz, calor y trabajo y, todos tres se embellecen por su grado y uno a otro se complementan y aún se suplen, disfrutando los tres, en su grado de la felicidad posible y relativa. El espíritu sufrió, el alma sufrió, el cuerpo sufrió, pero es que, no hay progreso sin trabajo y el trabajo es sacrificio. Como el espíritu, en nada gozó porque él no puede gozar mientras no triunfa, y en cambio el alma y el cuerpo gozaron su parte en la materia, claro está que su goce será relativo a su grado de progreso, cuya diferencia está medida en la máxima trinidad que queda de creador, hombre y mundo, de la que, en sus grados, derivamos esta segunda, espíritu, alma y cuerpo, para poder así establecer los trabajos relativos a las categorías de esta trinidad, lo mismo que los goces. Es, pues, el espíritu, el alma y el cuerpo, tratándose de hombre, la relación fiel de creador, hombre y mundo, tratándose del universo, ya en esta forma el hombre, en la sabiduría del espíritu, abarca de una ojeada la creación infinita, que está comprendida en el hombre, incluso el creador. Y, hasta donde se eleva el hombre que tanto se ha empequeñecido por un poco de supremacía, por un poco de goce de la materia fuera de la ley, que no logró apagar su concupiscencia y no lo gozó, por la injusticia. Y, sin embargo, tiene derecho el hombre en su cuerpo y su alma a todos los goces de la materia, porque para su galardón los crea el espíritu, pero le pasó al cuerpo con las pasiones, lo que al ignorante que piensa retener en la mano, apretándola, una mayor cantidad de agua, que sin apretar la mano retiene cierta cantidad y si la aprieta, se queda sin nada. Lo mismo le pasa al hombre en la pasión, se ciega en ella y no goza, porque no se ve satisfecho, la toma en medida y justicia y se satisface, pero jamás le satisface si antes no sufrió para encontrar su valor y apreciarlo y esto no lo puede conseguir solo ni espíritu ni hombre. Porque todo en la vida universal es obra común por la ley suprema y nada hay solo ni existir puede la soledad, porque en todas las cosas, además de cada una de las causas o efectos en que se reúnen para un hecho, en todo se verá una trinidad, hasta en el animal solo tiene cuerpo y alma, pero con él está la ley, por lo que el hombre se diferencia de todos los demás seres, por el espíritu. Pero, solo puede llamarse hombre cuando descubre su trinidad, que es, cuando el espíritu triunfó de su alma y cuerpo. Párrafo 4. El hombre solo es hombre por el espíritu. Dije antes y repito aquí, si un mundo fuese muy rico y muy bello pero no hubiera en él el hombre, ¿sería un mundo? No sería un mundo, sería la obra de la formación de un mundo.
Así el hombre, por más rico y bello que fuese en cuerpo y alma, si no tuviera el espíritu, no sería el hombre. Sería un animal, todo lo bello que queráis, pero un animal y como animal obraría. No tenéis la belleza del caballo, la hermosura del león, el mono astuto, el perro cariñoso, el opulento pavor real, el vistoso faisán y tantas hermosuras y bellezas que os brinda la naturaleza. Pues todos se fundieron en el hombre y no dejaría de ser un animal. Y aún teniendo el espíritu, hemos visto que obra grandísimos periodos de tiempo como animal, hasta que domina los instintos de todos esos animales, lo que sin el espíritu no lograría, y por bello que fuese en su figura, sería un pobre irracional y más desgraciado que todos. Porque tendría en su cuerpo y alma todos los instintos de todos los animales y por su debilidad, todos le acometerían y le vencerían. Conociendo ya, pues, lo que son los instintos, horripila que pudiera haber un ser semejante que por la ley se vería acosado por todas las especies, su vida sería triste y desesperada, maguer toda su riqueza y belleza y, sin embargo del espíritu, repito, vive el hombre como animal largos periodos. Pero al fin lo hemos visto triunfar por la potencia del espíritu, que aunque se anuble en su alma por su ley de amor, por lo cual no puede desarmonizar con su alma y cuerpo y por ello se sacrifica y es la causa de que en largos periodos el hombre obre como animal. Pero ya dije arriba que solo puede llamarse hombre cuando descubre su Trinidad, y mientras no, el espíritu no tiene la acción porque la entregó a su alma para la acción de dominar al cuerpo y ponerse ella en condición de servir de neutral. Cuando puede equilibrar su resistencia entre el que duerme ordenando y el cuerpo que con sus funciones ejecuta la obra animal hasta saciarse de sus derechos, pero desde adentro, el que parece dormido, tira de los hilos y según sea su fuerza, retendrá o será el arrastrado. Esto será a causa de, si su alma se identifica con las pasiones del cuerpo, o responde a la ley del que en ella está envuelto. Aquí debo describir las funciones del espíritu para la dirección de su cuerpo y veréis sabiduría y porque el hombre lo es solo por el espíritu, he de ser breve, para que lo grabéis bien en vuestra conciencia, porque, la memoria, es de los irracionales y de los hombres durante el letargo del espíritu, que porque tiene la conciencia anestesiada. Tiene necesidad de la memoria, y además el espíritu no tiene memoria, pero en su sabiduría, hace conciencia en su alma y ésta es el archivo que jamás abandona. Pero aún en mi brevedad, tengo que distribuir esta delicada materia en algunos puntos, por razón de describir conciso y contundente estas verdades porque se le descubren a la humanidad de la tierra por primera vez y para siempre. Punto primero. ¿Cómo acciona el espíritu? El espíritu no tiene formas, miembros ni sexo, pero todo se lo hace en su alma, por su inteligencia, omnipotencia y amor. El Creador desde su centro, todo lo gobierna por su ley en la que vibra su voluntad eterna e inmutable, llegando a todo, por su poder omnímodo, pero digo que es por su vibración, porque es impersonal y porque está presente en todas las cosas en el infinito, justamente por ser impersonal. El espíritu, en la universalidad y en la individualidad, es su acción, pero como el Creador no tiene miembros porque también es impersonal, por lo que está en su radio de acción en todas las obras que le son encomendadas por su Padre, para la demostración de la vida en formas. Cada maestro de un plano está ligado al centro vibratorio y de allí recibe los mandatos cuyo hilo es solo el pensamiento, esto, para daros un nombre, pero es la ley de amor la única vibración que sale de aquel centro, de donde todo procede. El maestro de cada plano tiene en sí un casi infinito manojo de hilos flúdicos que de él salen uno para cada maestro de un mundo, cuyo hilo está ligado en la conciencia de cada maestro, que tiene el archivo de todos los seres de aquel mundo. El maestro de un mundo tiene en sí otro manojo de hilos que van a parar a la conciencia de cada individuo y en esta forma, a una vibración recibida por el maestro, con la velocidad del pensamiento, responde aquella víscera a quien se le pregunta o avisa. Pues bien, el espíritu de cada hombre tiene un hilo de cada uno de los miembros y moléculas de su cuerpo y a su voluntad obra, vibrando aquella voluntad en la víscera que debe moverse, o conjunto de moléculas, o miembros, y será en la conciencia o en la memoria, según el progreso del espíritu, como veremos en otro punto. Pero aquí tratamos del espíritu y sus funciones. Estos hilos, claro que flúdicos pero no invisibles para el espíritu elevado y sabio que luego muchos los veréis y más tarde todos, indican, además de cargos, afinidades, por lo que, cuanto más elevado y sabio es el espíritu, tendrá más hilos por su categoría y afinidades, y no solo en el mundo en que está en familia, ya encarnado o como guía, sino en todos los mundos donde tiene afinidades, pues en todos y con todos puede relacionarse y recibir sus impresiones y las recibe siempre.
En esta forma, el espíritu maestro de un mundo, aunque esté encarnado, si se desdobla en virtud de su misión de estudiar progreso dejando su cuerpo en la tierra en el trabajo, lleva siempre consigo todos los hilos de todos los individuos, y lo mismo desde el espacio que desde su cuerpo puede hacer vibrar la cuerda de cualquiera de ellos. O todos a la vez, y lo mismo cada individuo pregunta por la vibración, lo que le apremia saber si él está falto de luz, lo que indica tener su archivo revuelto, y recibe la inspiración o lo que merezca en justicia. Pues lo mismo opera el espíritu para todos los actos de su vida moviendo por los hilos del espíritu los músculos que deben moverse para una acción y será con arreglo al orden que reine en el archivo, es decir que, según el instinto que lo domine, estará latente y posado sobre todas las demás moléculas que estén adormecidas. Dormidas o anestesiadas y las obras responderán por eso al estado de su alma y al valor de su conciencia. Ese es el funcionamiento del espíritu individual y universalmente y os basta esta lección hasta que lo comprendáis por vosotros mismos. Punto segundo. ¿Dónde está y qué es la memoria? Decir memoria, es decir acción animal, y decir conciencia, es evocar sentimientos, y como esto es del hombre, el hombre tiene conciencia si es hombre y memoria si es animal. El hombre, desde que aparece en los mundos es hombre, porque ya lleva en sí al espíritu, pero como veremos en el siguiente párrafo, no puede llamarse hombre mientras no descubre su Trinidad, hasta ese momento hace memoria, porque no puede hacer conciencia. Si ese semihombre estuviera desligado en su alma del espíritu su maestro, solo sería un degenerado y con maldad refinada, obraría por la memoria de hechos recientes y la lectura de otros, y así obran en realidad los dúos inconscientes y sus obras responden al temperamento de su alma, pero por lo general, faltos de comprensión y por lo tanto faltos de sentimientos, obran porque otros obraron o por el recuerdo de que obraron ellos por un instinto, igual y no menos hacen los animales sin discernir, satisfacen su materia, sea en bien o en perjuicio de otros o de sí, no disciernen, son animales que obran, por la memoria o por el instinto. Más es tan reducido el número de cosas que puedes retenerse en la memoria, que solo una obra, un hecho, es lo que puede impresionarse, no en la materia ni en la masa encefálica, como pretenden los materialistas, sino en los instintos, que es donde se imprimen las obras y los hechos. Y como de estos son tan reducidos los que se pueden operar en una existencia, al desencarnar, todo sería perdido y el espíritu siempre sería ignorante. No, mis hermanos, las cosas y los hechos se graban en el alma que es memoria en el animal, pero es conciencia en el hombre por el espíritu, porque todo le queda en su alma, y hace también memoria y esta es su ventaja. Pero no se imprime en la masa encefálica, repito, sino en la parte nueva del alma que toma en cada existencia. La que está latente, por la justicia, porque es la que tiene que ser purificada en aquella prueba por el espíritu y la que ha de darle el carácter, las gracias o bellezas de aquel físico, pero que al terminar, pasa a formar su hoja en el archivo o conjunto de su alma, de la que el espíritu forma la conciencia, cuando éste ya domina a su archivo. Así, en el alma, todo lo tiene ordenado, letras, figuras, hechos y obras y de sus conjuntos forma sus sentimientos, sus facultades, su poder y es su riqueza, esto es su conciencia, su archivo. A menudo decís, lástima de hombre, si le acompañara la memoria al talento. Sería una lumbrera, y veis, sin embargo, que otro de mayor memoria aprende mucho en letra o artes, pero no pasa de copista y nada suyo agrega a lo que leyó, y el que no tenía memoria y sí talento, no podía aprender letras. Pero daba la explicación y aún daba algo y mucho suyo. ¿Qué fenómeno hay ahí? Ninguno, aquel del talento, sabía ya antes aquella ciencia, arte o letras y tal vez sea él el autor y lo explica y lo agranda, porque tiene conciencia de la cosa, la sabe, está en él, la siente y la lee en su archivo. El otro no la sabía, había un vacío en su alma y aprendió, llenó el vacío, pero no puede dar de nuevo nada sobre ello, necesita que su espíritu lo estudie, saque consecuencias y haga conciencia y por esto se proveyó de la parte nueva de su alma, vacía de aquella ciencia que se la adapta. Porque en aquella parte de alma nueva está el instinto de aquello, al apropiárselo y llenar el vacío hay satisfacción, lo repite, como el oro nuestras palabras, sin sentimiento, sin conciencia. En una palabra, la memoria en sí, denota ignorancia o vacío, la conciencia es sabiduría, sentimiento, plenitud, la memoria es de los dúos, tratándose del hombre, la conciencia es de los trinos, mayores o menores, según el grado de su progreso. Más la conciencia, cuando está en plena sabiduría, lee y rememora los hechos de millones y millones de siglos, en los que tiene millones y millones de existencias y todo le es fresco y reciente, de ahí las nuevas creaciones, los progresos que hará un hombre de talento y no un hombre de memoria grande, porque éste, a lo más, es un dúo consciente.
en tanto que el otro es un trino sabio y obra en libertad y luz. Pero alabemos al Padre también por ese que aprovecha la memoria en la forma dicha, porque luego, en otra existencia, ya pondrá su grano sobre aquello que antes solo fue memoria y el Espíritu lo agregó a su alma y de ello hará conciencia y lo sabrá mejor en otra existencia, y de ello hará principios. Y tened presente que todos hemos pasado por la memoria, no solo de los dúos conscientes, sino de los dúos inconscientes, que no se diferencian del animal más que en obrar con refinamiento, pero de allí nos elevamos hasta la conciencia plena en la Trinidad del hombre, con el Espíritu por jefe. Párrafo 5. El hombre no lo es, hasta que vive su Trinidad. Desde que el niño nace, adivinamos en él el hombre, vemos en él al hombre y no es el hombre, es el embrión del hombre, que lo será cuando pueda ser responsable de sus actos a conciencia, es decir, cuando no necesite directores, entre tanto, es el aspirante a hombre, es el aprendiz o estudiante de hombre. Ocupa a sus padres o sus maestros, para que lo hagan hombre y las leyes lo eximen de cargos, pero no de penas, y si cuando hombre, ya por ignorancia, ya por inconsciencia falta a sus deberes, tiene atenuantes en las leyes, pero no eximentes, porque tiene obligación de ser consciente, si no es consciente, no es hombre. Más si es incorregible, se le separa de la sociedad porque no es hombre, es figura de hombre, vive como hombre en lo animal, pero no puede hacer ni desempeñar los cargos del hombre consciente. Será solo un niño grande con las necesidades del hombre en lo material, pero en lo moral no es el hombre. Esto es en general el hombre en la sociedad hoy, que se encuentra en su primer grado de progreso moral, por lo que, el mismo progreso exige hombres aptos, conscientes de su ser de hombres, y si no se muestran tales, los veis como caen de los puestos a que el pueblo o la ley los llevó como hombres conscientes y son relevados por otros en la misma creencia de que son conscientes, si lo son, los veis desenvolverse con criterio y son estimados por la opinión, los que cayeron como ineptos son dúos conscientes, son hombres que dirigidos pueden desempeñar un puesto a conciencia y aprender a ser directores. Los que con criterio propio de su razón se desenvuelven en justicia son trinos en lo que desempeñan, porque la razón en ellos domina a la sensiblería de su alma y las inclinaciones de su cuerpo. Este hombre que se sujeta a la razón, es trino en lo que desempeña y puede ser que sea solo un hombre dúo porque no será capaz de hacer la ley un grado más elevada que la que está cumplimentando y respondiendo por ella. Pero debe saber que esa ley solo puede ser válida por un tiempo y que las leyes todas, como los hombres todos, no pueden pararse en un escalón, porque eso indicaría progreso limitado, ni el hombre ni la ley pueden encontrar el límite en los mundos, ni en la eternidad, y por lo tanto, quiere decir, que si no sabe aquel funcionario elevar la ley, solo es un hombre dúo consciente, como el que cayó, solo que está un escalón más arriba en el progreso. Por el que puede cumplimentar la ley, pero no hacer la ley, lo que quiere decir, que esos hombres están en la ley, pero no está la ley en ellos puesto que no la pueden hacer, ni mejoran la ley que cumplen. Todo, en el progreso indefinido, continuado e infinito, tiende a la espiritualización hasta las escorias de los mundos y, por lo tanto, más imponente es esa verdad para el hombre, y en tanto no pueda mejorar la ley en su espiritualización, será un hombre trino inconsciente en la ley del espíritu, pero no es más que un dúo consciente. Porque solo entenderá, en conciencia, del cuerpo y las facultades del alma, la que hace para él una función del espíritu, que es la observancia de la ley que un congreso o una agrupación le encomendó para su cumplimiento. Y para ese espíritu es aquel congreso, un legislador, su maestro, su superior. Todos ellos, congreso y pueblo que nombró el congreso y administradores de la ley, son trinos inconscientes espiritualmente, porque no está en ellos la ley del espíritu, pero son dúos conscientes, porque ejecutan con el cuerpo el dictado alma, que en ellos aparece como primer actor, son buenos ciudadanos, están en la cuesta de la montaña. Un poco más arriba encontrarán a su espíritu, se maravillarán de su grandeza y adquirirán el valor para escalar la cúspide, entonces podrán hacer la ley. Son trinos, ahora son hombres en realidad, hasta ahora eran niños bien educados que sabían respetar la ley, que como ley de dúos tenía apariencia de justicia pero no era la justicia, porque en ella faltaba el espíritu que todo lo iguala. Solo entonces existe la Trinidad individualizada y el cuerpo trabaja y goza el alma, siente más intensamente y se hizo elástica para darle al espíritu más libertad, para que les traiga mejores conocimientos y cada una de las tres entidades vive en su centro y las tres en el centro de cada una, es el hombre. Miremos un momento retrospectivamente, miremos al hombre en la cuna desde su aparición humilde y prodigiosa. Podemos ver al hombre en su primera edad después de haber salido de aquellas bolsitas, cuando hoy, apenas lo encontramos trino inconsciente, después de 45 millones de siglos de su aparición.
Hemos podido ver al hombre en los pañales, o mientras era estudiante para un oficio o una carrera. Presentimos al hombre, mas no está el hombre. Habremos podido enumerar, ni ponderar, los cuidados de la madre y del padre, los desvelos, los sufrimientos, hasta verlo mozo gallardo. Pues esto en los tiempos en que la razón triunfó y pudo hacer leyes más o menos sensatas e imponer el respeto por la educación desde el vientre de la madre. ¿Qué habrá hecho el hombre niño en la selva y la gruta y en las copas de los árboles? ¿Reiremos o lloraremos a su vista? Las dos cosas caben. Mas en esa risa y en ese llanto hay algo tan grande olvidado, que es el mismo Creador, porque es el espíritu que se envolvió con tanto amor en el alma animal para dominar toda la brutalidad del reino de la sangre, que se juntaban en materia y esencia en el cuerpo y el alma, único dúo que podía mostrarse en la materia, a la materia. Pero era tal la fuerza acumulada en la sangre y los miembros rústicos del cuerpo, que la misma alma, por razón de su inconsciencia no podía imperar y hasta necesario era que al contacto del goce de la materia, el alma, en la sensibilidad de su esencia que recibía las sensaciones de lleno, cediese a la carne, y, entonces, el tirano del cuerpo durmió al alma y solo apareció la bestia humana con forma de hombre y hechos, no de fieras, sino de todas las fieras, de las que tenía en su alma y cuerpo, todos los instintos. El espíritu estaba aprisionado, el alma, se identificaba con el cuerpo, en vano le sería gritar, no la oirían, como en vano le es a la madre gritar al niño cuando llora, que solo en el pecho lo acalla, así, el espíritu se durmió por un momento, para que cuerpo y alma se saciasen de sus apetitos. Pero el alma se vio llagada por la podredumbre del cuerpo y del sufrimiento empezó la semiconciencia de que no todos los juegos de que se hacía parte con el cuerpo le eran de provecho, y oyó la primera voz de su cautivo espíritu que no podía dirigirse al cuerpo por la gran diferencia de grado que había entre los dos. Pero el alma luchaba ya a favor de la razón a la vista de sus llagas y curó aquellas y otras y todo quedaba en su archivo, haciéndose la conciencia, en cuanto pudo el espíritu organizar el archivo. Así fue asimilándose el alma, punto por punto, instinto por instinto, vencidos, no muertos, sino educados y dejó aún el alma regir los destinos del cuerpo, hasta que ésta pudo ordenar en conciencia, al cuerpo, el uso medido de sus derechos, y al rendirse el cuerpo a la conciencia del alma, era ya el dúo consciente material y empezaba el camino de la vida de razón, estaba para subir el primer peldaño de la infinita escala y no podía. Era aquello superior a sus instintos, hasta allí podía vivir en la opaca luz de la materia. Y hasta podía ser juez de la materia, pero de allí arriba no podía ser el alma el juez, ni dar un paso sin más luz y, evocó al espíritu, el que sale y con su primer rayo de luz, el alma se ve resquebrajada en su caparazón y empieza a tirar las escamas de sus antiguas heridas, soldaduras terribles de sus antiguas heridas y se ve fea. Muy horrible de tanta cicatriz, pero el espíritu le enseña a suavizar los costurones y el alma trabaja y al fin, puede ver un día que es flexible y elástica su caparazón y un neutral equilibrado, para hacer vibrar la fuerza luz, sentimientos y amor del espíritu, por el que se descubre en sus funciones la Trinidad. Ya es hombre en su primer grado de progreso, ya sube el primer escalón que queda iluminado para no tropezar y podrá luego ganar otro y otro grado, para llegar a ser maestro. Ya tenemos al hombre trino en la ley. Ahora, todo lo espiritualiza, hasta las obras más materiales, ve que son obra del espíritu, aunque el cuerpo las ejecuta como buena herramienta y el alma las maneja como obrero de conciencia, dirigido por el hábil arquitecto, el espíritu. Hasta hoy, aún las cosas más sublimes del amor las materializaban, atribuyéndose toda la obra el alma y el cuerpo, a pesar de que no comprendían el mecanismo que los movía, pero en su ceguera, en su inconsciencia de niños, no les importaba dar disgusto al padre y a los preceptores, si en ello encontraban deleite. Y esto es desconocer la autoridad y el desconocimiento es la negación del principio. Así anda el niño, hasta que la vergüenza le sube a la cara, y así ha estado la humanidad, hasta que se avergonzó de su impotencia para subir el primer escalón del progreso espiritual. Porque había llenado la medida de lo material y la continuación de la vida no permitía estancarse, había que subir, o declararse impotentes, la mayoría dio el primer paso, subió el primer escalón, pero había, como en los colegios, los que se entretenían en caricaturizar al maestro y distraer a los demás con grave perjuicio más el preceptor llama al director y le expone la necesidad de expulsarlos y llevarlos a clase más primaria y en justicia se hace. En justicia pues, en la tierra se hizo el juicio, por el que quedaron en esta aula de la universalidad infinita, los trinos, los dúos conscientes y los dúos que no llegaron a la conciencia por culpa de los revoltosos caricaturizadores, porque les asistieron las atenuantes, pero no están eximidos de aprender los cursos y subir los escalones.
De modo que el niño es aspirante a hombre y solo es hombre cuando es responsable de sus actos, y los hombres, aunque sean muy barbudos, no son hasta que viven la Trinidad consciente, ejecutando en su cuerpo, alma y espíritu las funciones de cada uno, sin estorbar el uno al otro y siempre bajo la acción del espíritu y por lo tanto viviendo la ley del espíritu, que es la del Creador, el amor. Ahora bien, hermanos, ¿quién, después de leer hasta aquí, puede decir que no se conoce a sí mismo? ¿Quién no ha parado mientes en su historia? Mas, ¿puedo exigiros que todos seáis al momento maestros? Ni vosotros podéis decir que no os conocéis, ni yo puedo pretender que seáis ya maestros de la ley, pero sí puedo exigiros que viváis en la ley del Espíritu. Os conocéis, queráis o no, conforme a vuestro grado de progreso y cada grado que ganéis, cada escalón que subáis, os acercáis a la cumbre de la montaña, y aunque gozaréis en el camino por lo homogéneo de los caminantes que todos en común se ayudan y se emulan en amor, sufriréis las torturas del estudiante. Y solo cuando subáis todos los escalones y miréis desde la cumbre, gozaréis en vosotros mismos porque abarcaréis el infinito de una sola ojeada. Entonces si seréis maestros de la ley, entonces no estaréis en la ley estará en vosotros y podéis llamar a las puertas del Creador y Él os las abrirá y seréis recibidos por Él mismo en su banquete. Porque podréis resistir el terrible escalpelo de su anatomizadora mirada y quedaréis licenciados para enseñar lo que yo y mis hermanos los misioneros os hemos enseñado, entonces podremos descansar un momento en el Padre, siendo vosotros nuestra corona. No os deis descanso en tanto no debéis pagar las deudas sagradas a la creación y vigilad mucho y con amor puro sobre el cumplimiento de los mandatos de los maestros, para lo que tenéis el amor de la comuna que os trajimos como rico presente, de allí, a donde debéis llegar pronto a ser. Auscultados por el ojo del Creador, cuyo título os entregará. Yo lo recibí en mi auscultación representando a mis hermanos los misioneros y entre todos representamos un mundo regenerado de hombres trinos y dúos conscientes y dúos en voluntad por haber sido estorbados, pero ya os libramos de los detractores. Hoy, solo os queda vuestra ignorancia que combatir, pero os auxiliamos con estas enseñanzas que antes no pudimos dar y os alumbramos el camino con la luz del electromagno y os pusimos en su trono por único mandante y mandato, la suprema, divina y única ley, el amor. Para que no os detengáis en el camino y hasta que todo lo abarquéis de una ojeada conociéndoos a vosotros mismos, solo os mando que améis a vuestros hermanos. No tenéis el deber primero en el Creador porque aún no le conocéis y sería insensatez pretender amar lo que no se comprende, pero como os conocéis a vosotros mismos y sabéis que vuestro hermano es igual, le podéis amar con conocimiento de causa y al fin, en el hermano, amáis al Creador, Padre de todos. Párrafo 6. El mal y el bien, donde comienza, el arca de Noé. ¿Existe el mal? ¿Existe el bien? ¿Dónde principia el bien y el mal? En el universo, en sus leyes, en el Creador, no existe el mal, porque hemos visto y anatomizado todas las leyes derivadas de la ley madre amor, y hemos visto que hasta la ley de justicia en su mayor rigor, es un extremado amor. Pero he aquí, que si ha tenido que derivarse la ley de justicia y aplicarla, es porque se ha cometido injusticia, y la injusticia es un mal, porque se ha causado daño a un segundo o a muchos segundos. Pero este daño, esta injusticia, no es de la ley, es de los infractores de la ley y estos, solo pueden ser los hombres. Ya tenemos, que el daño, la injusticia, el mal, no es de la ley, sino de los que faltan a la ley, los hombres, y así, el mal existe extra ley. Pero, si existe, ¿dónde principia? Claro está que es la ignorancia, pero la ignorancia no puede ser el mal, sino un efecto del mal. ¿Dónde nace, pues, el mal, y el mal es un mal, o es un bien? Contestar esto, si no tuviéramos toda la base inconmovible que tenemos atrás, sería larga argumentación y no muy sólida, a no ser que esa argumentación abarcara todos los principios, leyes, verdades y secretos atrás contenidos, porque se querría ver nacer el mal en un determinado instinto. Luego resultaría encontrar otro mal y habría que buscarlo en otro instinto y esto sería el cuento de nunca acabar, y al fin, no habría certidumbre de que nació el mal, de tal o cual instinto y sería tiempo perdido, como tanto se perdió en tratar de conocer al Creador, sin conocerse el hombre a sí mismo. Nosotros, tenemos ya todos los instintos en el alma del hombre y ahí es donde debemos ahondar, para encontrar el principio del mal y haremos obra leve, porque todo está allí reunido. Sabemos que ningún instinto es malo, porque cada especie animal tiene lo suyo y cumple la ley, luego no puede estar el principio del mal en ningún instinto. Pero vemos que los instintos están convertidos en pasión en el hombre, ¿por qué es esto?
no puede ser más que por el antagonismo de unos y otros instintos que se encuentran reunidos en el alma del hombre, y cada uno quiere ser el primero en salir y el último en ser vencido, porque esto es oponer resistencia y cometer injusticia, que no la podía cometer antes cuando estaba relegado y solo en un animal. Es así en efecto, que las pasiones tienen su origen en el antagonismo molecular, y la anatomía debió haberlo explicado científicamente y mayormente haberlo comprobado en la mayor parte de los sistemas musculares, tejidos, membranas, nervios y venas, que están en contraposición para un mismo miembro y que son antagónicos los unos de los otros. Porque cada agrupación de esos músculos pertenece en sus partículas a las diferentes especies animales que tienen el mismo instinto y que necesariamente tienen que estar en cada miembro del hombre, porque el hombre solo tiene un miembro y un sistema de cada oficio o función y con él ha de desempeñar por justicia todos los oficios y funciones de los animales y de los otros reinos. Por esto era de justicia que en su constitución estuviesen en cada órgano, miembro y sistema del hombre, todos los instintos de las especies que tienen aquel mismo instinto. Y están en realidad y son antagónicos todos entre sí. Aunque cada instinto tiene su ley y su tiempo impreso en aquellas fibras que pertenecen al instinto y no obrarán su función hasta que les marque el momento la ley que los rige, como la vida del hombre es la vida de todos los seres y de todos los reinos, resulta que el hombre en todo momento tiene en acción un instinto que es el que está siendo dominado por la saciedad de que debe ser satisfecho. Aquella misma función pertenece a los otros músculos también y estos serán satisfechos en su momento, pero como forman un solo músculo o miembro, los instintos aún no dominados se reavivan en la reflexión del goce o del trabajo del inmediato, y como son símiles, todos esos instintos luchan por ser cada uno el primero. Porque la reflexión de la función pertenece a su especie, que está satisfaciendo al que le toca su momento, esa reflexión los reaviva y nace en ellos la memoria, y de la resistencia que ha de oponerles el que está en función, nacen el antagonismo y la lucha, que es un mal. Si el alma no logra dominar contrabalanceando aquella fuerza bruta, con la fuerza de aquellos mismos instintos que en ella hay más purificados, porque ya son la esencia o alma de otros instintos, y triunfó la fuerza bruta de los músculos, ya tenéis una revolución y cae preso el instinto alma y no hay gobierno. Se revolucionan todos los instintos de la misma especie y se convierten en pasión que trae fatales consecuencias para el alma. Si arraiga ese predominio de los instintos ya convertidos en pasión, nace necesariamente la injusticia y de ahí las hecatombes, si el tercero que ahora entrará en funciones también es vencido temporalmente. Porque solo temporalmente puede ser vencido el espíritu. Sí, ahora entró en función el espíritu, único juez del alma vencida y del cuerpo animal vencedor por la fuerza bruta, pero la ley del espíritu no permite que haya vencidos, sino que todos sean vencedores. Porque su arma solo es el amor y su misión es la unificación y no el disyunte y menos la muerte o desaparición de ninguno de los instintos porque solo con todos los instintos puede el hombre ser hombre. ¿Cómo ha de arreglarse el espíritu? Porque él no tiene más remedio que triunfar haciendo a todos vencedores, porque otra cosa sería injusticia y él solo puede hacer el triunfo suyo y de los instintos por la justicia. El espíritu tiene todos los medios necesarios en el amor, por el trabajo primero, luego por las enfermedades, siempre por el progreso gradual y civilización y sobre todo, por la desencarnación y reencarnación, y siempre tomará como único medio, porque no hay otro, el trabajo animal. Hasta que por él se hayan doblegado los músculos antagónicos a los instintos del alma, sin haberles negado la satisfacción que les es de justicia a los instintos del cuerpo, que están un grado más bajos que los del alma, porque aún existiendo en los animales y en su alma están en esencia. En el cuerpo humano toman los músculos y son materia más rústica y tienen la fuerza bruta. Como de las funciones del espíritu en esta emergencia hemos de hablar en los párrafos del capítulo siguiente, de el progreso y la civilización, voy solo ahora a fijarme en el instinto mayor, que en general origina todas las pasiones en el hombre, que es el goce de la materia. Por la promiscuación que es el goce supremo en todos los reinos de la naturaleza y que no le es privado a ningún ser, pero que por ser el supremo goce como pago al trabajo y además impuesto como obligación ineludible para la reproducción de las especies, la falta de conciencia hace el antagonismo, de donde nace la pasión. Os confieso, hermanos míos, que este estudio, en mi razón y en mi conciencia, única biblioteca donde tomo los datos para ir a los archivos de la cosmogonía a contrastar y ver los comprobantes, me tiene en mi materia jadeante y agobiado, porque tengo sobre mí una legión de los dogmáticos sabios, naturalistas y materialistas y los furibundos célibes, que ante estas verdades se ven corroídos y avergonzados, y lo que es más, acusados de ineptos y sistemáticos, y eso que yo no los acuso de ignorantes, sino de prevaricadores, porque es mi deber, y en este agobio
también estamos representadas la Gran Trinidad Máxima y la Segunda del Hombre, y como yo, hoy, al espíritu y al alma que se dejó vencer les impongo su remedio, y esa alma es la ciencia equivocada de mis hermanos prevaricadores, y el remedio es la sabiduría que aquí opongo a la pseudociencia, y esa sabiduría les va a obligar a sus cuerpos al trabajo. De aquí su oposición y la carga que me hacen, hasta dejarme jadeante, pero el espíritu tiene el mandato de vencer y yo fui mandado por el Padre a ser el vencedor y el médico. Yo no puedo hacer más sino dar la medicina más amarga que hay, la verdad desnuda, y no puedo dejarme vencer. En mi amor me sacrifico y opongo a su resistencia, mi potencia, que es la de la universalidad, la del Creador. La ciencia la dimos y bien se encaminó. Pero los prevaricadores se opusieron con absurdos dogmas uniendo todos los instintos para matar un instinto que era la ciencia misma, porque sabían que se juntarían todas en el hombre para dejar de ser ciencias y convertirse en sabiduría legislada. Lo mismo sucede con todos los instintos animales en el hombre, luego de ser satisfechos en su ley, se aquietan y forman conciencia, que es sentimiento, conocimiento de causa, virtud por su ley, pero que fuera de la ley, en el antagonismo, al querer satisfacerse todos a la vez, forman la revolución y esta es la pasión. Ahora bien, bajemos a un hecho práctico y fijaré mi atención en los instintos de la procreación de los seres, que es la causa primera y promotriz de todas las pasiones, por el antagonismo. La facultad de la procreación la tienen impuesta por la ley todos los seres, y va ascendiendo de los minerales a los vegetales y de estos a los animales, donde el trabajo de la naturaleza termina en lo irracional. Pero como el progreso es continuado, no puede parar ahí y la sabiduría del espíritu, por la ley impuesta en el eterno progreso el espíritu asume entonces todas las especies en su grado máximo de desarrollo y se las asimila todas en el cuerpo y el alma para elevarlas a todas por el trabajo hasta su centro generados. Procedencia universal y solo le es dado esta facultades al espíritu. Como la procreación es el principio y fin de todos los seres, por ser la esencia de la ley de amor que es sacrificio, debía llevar en justicia el máximo sacrificio y también el máximo goce, para compensar el dolor con el goce. Esto es equidad. El goce, como el dolor, es relativo a la sensibilidad del alma de los seres, y por esto el hombre, que tiene en su alma todas las sensibilidades de todas las almas animales, siente intenso como entre todos, el dolor y el goce del más sublime de los actos impuestos a los seres. Cada animal siente su aguijón en el tiempo que le marca la ley y no tiene en sus músculos más que aquel germen, propio solo de él, y por eso, solo en su tiempo se ven aquellos músculos solicitados por la ley y es el pago a su trabajo en la naturaleza. El hombre tiene en sí todos los gérmenes de todas las especies, y como todas las especies responden cada una en su tiempo y entre todas ellas llenan el tiempo, repercute en todo momento la ley en el hombre, en la partícula o molécula de sus músculos que tienen la afinidad de la especie animal que en aquel momento o tiempo es avivada por la ley. Así, el hombre, en los dos sexos, está siempre sensacionado del instinto de la procreación, demostrándoselo la naturaleza, como observé atrás, con el periodo de la mujer, 13 veces en lo normal, en los 12 meses del año. Más la sabiduría impone el progreso, el animal cumple como tal fielmente la ley que lo obliga, pero en el animal solo hay un instinto que impera en su alma y nada le contradice dentro de él, no hay lucha. Pero si el animal nada diera de sí en la purificación de la materia, no progresaría, no se embellecería, no podría aspirar la materia a espiritualizarse y la materia se espiritualiza. Luego esto nos confirma más que el progreso inmediato al ser animal es el cuerpo del hombre, y solo por el cuerpo y el alma del hombre puede espiritualizarse la materia. Aquí es fuerza admitir el axioma de que el cuerpo y el alma del hombre son las esencias de los cuerpos y las almas de los animales que sirven de instrumento al espíritu, para la realización de la belleza y de la vida inteligente, sin cuya comprensión de la vida es inútil. Inútil el esfuerzo del hombre e inútil todo lo que alcanzamos a ver y palpar. Sería vana quimera evocar la inmortalidad y una equivocación creer en el bien y el mal, en el goce y el dolor, y deberíamos reírnos del mentecato que hablase del sufrimiento moral que nadie puede esquivar ni nadie puede ocultar, por hipócrita que sea. Esto dice que la conciencia existe, que la sensación existe, y esto confirma que existen el goce y el dolor y por lo tanto, existe el alma racional, porque demuestra el raciocinio en sus obras por sobre todos los animales y, entre todos no han podido demostrar, ni la razón, ni el remordimiento, ni la pasión. Esto confirma también que el alma humana no está sola y que es dominada o regida por otro ser superior que solo puede ser el espíritu, que, ángel o demonio, representa al poder supremo y es solo el espíritu el responsable, porque para eso es omnipotente. Pero como no es omnímodo, quiere decir,
que sobre él hay un poder mayor que lo manda y que lo rige y es el Creador, manifestado en su mismo poder, en la ley su única arma el amor, con la que tiene que triunfar y triunfa siempre. Hermanos míos, he luchado, he sufrido, me he agobiado aquí como entre todos los hombres, para ordenar toda esa terrible argumentación, pero no merecéis menos vosotros, que como yo habéis sido víctima del antagonismo, única causa y principio de las pasiones. Pero estoy satisfecho y confortado y me llega una voz consoladora del tribunal de Sión por toda la cosmogonía, es un saludo, es un y adelante. Adelante, que me quita toda mi aflicción y todo mi agobio se cambia en dulzura en mi alma. Os hago partícipes de él y conmigo, evocad la omnipotencia de la universalidad por el Espíritu de verdad, verdadero adalid de esta argumentación de máxima sabiduría y con él, cantemos un sentido hosanna a Eloí, causa de la sabiduría, que sabe sacar bien del mal. Gracias, Padre mío. Gracias, cosmogonía. Gracias, Espíritu de verdad. Ya está sentado el principio de las pasiones que tanto los hombres buscaron y desde hoy saben que, solo el antagonismo es el nacimiento de las pasiones y así la causa del mal. Pues bien, hermanos míos, ya solo tengo que deciros en este punto el mecanismo, aunque ya está esbozado en todo el párrafo, pero es así. Toca la ley el aguijón de la reproducción, supongamos, del caballo, en su tiempo, y como en el cuerpo del hombre está el caballo, como todos los animales, repercute la ley en el hombre, siempre que toca a cualquiera de las especies. Si en todos los hombres estuviera ya dominado el instinto caballo, no dejaría de sentir la ley. Pero como en el hombre está la ley obrando de pleno en la sabiduría del espíritu, ésta toca el resorte de esa ley en su alma, en la conciencia, archivo del alma, y la acalla en justicia. Mas supongamos que no está dominado el instinto caballo en el hombre y por justicia está en acción el instinto león. Este está en sus funciones y en leyes primero hasta que se sacia y se asimila al instinto esencia que está en el alma, y esto, que es ascender, es también someterse a ley mayor, para obra mayor. Porque sabe que allí va a tener el premio de la ley mayor y no le ha de faltar el pago de su trabajo de la ley menor o individual de su especie, ha ganado, disfrutará de lo justo de su trabajo y del bien resultante de la unidad en la ley mayor. Pero como estando el instinto león en funciones no puede menos de hacer sentir en la comunidad del hombre, hasta que se sacie y se domine a sí mismo para entrar en la conciencia de la unidad y ha repercutido en el tiempo la ley del caballo que no está dominado y sumado a la conciencia y éste quiere imponerse al león que está en acción. Se traban en lucha en el cuerpo y el alma, la esencia del caballo contra la esencia del león. En los instintos brutales del caballo y del león, en el cuerpo nace el antagonismo y se eleva a pasión si es vencido el instinto del león que está en acción, porque él no puede dejar su puesto porque tiene órdenes mayores, pero el vencedor caballo, respondiendo solo a su ley y desconociendo la ley mayor, trata de sacar de la acción al león y se enseñorea el caballo. Como todas las especies son en familia, cada familia se suma a su especie y el alma es vencida por un momento, porque en esa revolución de instintos, todo se desconcierta y domina el instinto más fuerte, tanto más bestial o feroz, como sea el animal de aquel instinto. Pero entra entonces el espíritu para dominar aquel desconcierto y tiene muchos medios a su alcance y consiente las enfermedades, en primer término, luego apela al remordimiento si logra dominar en aquella existencia. ¿O acaso corta repentinamente la existencia para volver luego más avisado y después de haber hecho sufrir a su alma las consecuencias de su debilidad o de su participación con el cuerpo? Esto denota ya potencia y elevación del espíritu, pero sabe que el suicidio es siempre cobardía y no lo provoca ningún espíritu de algún progreso. Y si los vencidos por la pasión que no encuentran satisfacción aunque goce su instinto, porque, como los otros, por la anarquía que reina en aquel ser lo mismo se declaran con derecho, nace la concupiscencia insaciable, que es señal de que el espíritu está dominado por todo aquel enjambre. Y es tan horroroso, hermanos míos, que habría muy pocos valerosos aún entre los hombres más gallos para contemplar el cuadro que representa un hombre en la concupiscencia. Entrad en un parque zoológico, si es posible que exista completo, con todas las especies animales, fieras y bestias reptiles, acuáticos, alados, invertebrados, insectos y parásitos y suponedlos a todos metidos en una sola jaula sin divisiones, viendo arremeterse unos a otros, despedazarse con sus zarpas y colmillos, unos chupando la sangre a otros, los reptiles enroscando y asfixiando a otros y envenenando a todos con sus quisques. En ese cuadro, podéis imaginar la realidad del hombre. En la concupiscencia que el espíritu tiene ordenado y mandado apaciguar y dominarlos a todos, sin destruir ni ser vencido ninguno. ¿Os podéis dar una idea de tanto horror? Pues el espíritu, en el tiempo, de todos triunfa,
A todos los hace vencedores y todos van a su archivo, a su conciencia, a vivir la vida del alma, en esencia, el alma, la vida del espíritu, y el espíritu la dicha de su triunfo en la vida del Creador, pero todo ya goza la vida eterna y de paz, porque acabó el antagonismo. Sí, el antagonismo es el principio de las pasiones y se inicia, en general, en los músculos de los órganos de la generación, porque en ellos está la ley de todos los seres y repercute esa ley en el hombre en todo momento y no puede eludirla, ni tomarla en desmedida, ni a destiempo, porque todo indicaría injusticia. Ahí nació el antagonismo que originó la pasión y esta la concupiscencia. Por lo demás, termino diciendo que el mal no existe en la ley, y que el mal se convierte en bien, porque jamás triunfa el mal, y si no triunfa nunca, no existe el mal sino en el antagonismo, que un momento pone el desequilibrio entre los instintos, que son todos y cada uno un bien en cada artículo de la ley. Pero triunfa siempre el espíritu por su omnipotencia, que al fin hace varar esa arca, ya era tiempo de que se os dijera. Sí, hace varar esa arca el gran Noé en la montaña de la sabiduría, después de bogar en las horrorosas olas del diluvio de las pasiones y puede dar suelta entonces a todas las especies porque ya están domesticadas y ninguna se acometerá ya, porque salieron triunfantes de su revuelto diluvio, que no se repite en ningún ser. Entended, que esto se os quiso manifestar en el símbolo del arca de Noé, y yo mismo lo escribí rememorando en él este hecho real que os queda estudiado del bien y del mal y al propio tiempo, en ese símbolo, se hizo historia del mal y al propio tiempo, en ese símbolo, se hizo historia de que, por primera y única vez, se juntó en una sola familia cuando Noé, todos los 29 misioneros que llegamos a la tierra con Adán y Eva. En ningún símbolo encuadraba mejor que en aquella familia que formaba en sí la salvación de un mundo que se ahogaba en el diluvio de sus pasiones. Y el hecho de representar dentro de un arca todas las especies de la tierra, cosa irrealizable en lo material, solo tenía por base el cuerpo del hombre, su alma y su espíritu, tres en uno, conteniendo realmente todos los instintos de todas las especies, como os queda demostrado. Ya veis, hermanos míos, lo que es el bien y el mal, ya veis que solo el antagonismo es causa del mal, pero que el mal no existe en la ley y ya veis al fin que el hombre es el arca de Noé y como aquella, representa y es el hombre, todo el universo. Párrafo 7. El progreso y la civilización. Este párrafo se pone aquí para seguir el orden del hombre y dando cimiento al capítulo 7, donde hemos de estudiar el progreso en todos sus grados, y el mismo fin tienen los demás párrafos de este capítulo. El progreso corre parejas con la civilización, porque, como he dicho, el progreso tiene dos ramas y la civilización es un solo cuerpo y corona del progreso. Puédese tener progreso y no haber civilización, porque, repito, el progreso tiene dos ramas generales que son, progreso material y progreso espiritual, y solo cuando las dos ramas marchan paralelas, marchan también, coronándolas la civilización, formando su trinidad. El progreso material es el cuerpo, el progreso espiritual es el alma, y la civilización es del espíritu. El progreso material es el trabajo, el progreso espiritual, el disfrute en equidad, y la civilización, la unidad y justicia en derechos y obligaciones de los individuos todos de la sociedad. El progreso material reclama la cooperación de todas las energías de la colectividad, el progreso espiritual requiere la unidad de todas las individualidades, y la civilización exige sabiduría individual y colectiva en los dos progresos. El progreso material representa la fuerza bruta, el progreso espiritual, la fuerza de la justicia, y la civilización, la fuerza de la sabiduría, por lo que, en tanto la mayoría de un pueblo no es sabio, no puede haber justicia, y no habiendo justicia, es imposible que haya civilización. La civilización es el cimiento de la sabiduría, esta, el trono del amor. Por eso está tan alto. Y como la sabiduría no se compra en papeles, sino que es el resultado de luchas, de sufrimientos, de victorias ganadas, de registros en continuadas excursiones por los mundos y en el conocimiento de sí mismo sobre todo, no se puede ser sabio sino en miles y miles de existencias y en miles y miles de mundos, y sabiendo. Desde luego, todas las ciencias, artes, oficios y progresos de un mundo, y no con una ciencia, oficio o un progreso, sino con todo ello, y sin todo aquello, no se puede ser civilizado. Sin sabiduría en la mayoría de los individuos no habrá civilización, aunque podrá haber mucho y todo el progreso material porque entre todas las ciencias, las artes y los oficios, se acercan a la sabiduría y se complementan a sus fines, para elevar el progreso material, pero como no existirá el progreso espiritual, porque no hay sabios con todo el progreso material, habrá injusticias, luchas, sufrimientos, dolores, suicidios, en fin, el antagonismo que llenará de guerras, sangre, luto y desolación,
tanto mayor, cuanto más grande será el progreso material y más desconocido esté el progreso espiritual, y por tanto. He aquí en pocas líneas un gran retrato de la Tierra, pero no voy ahora a entrar en ese estudio, lo haremos en el capítulo 7, pero diré que, en la Tierra no se conoce por nadie en estos momentos la civilización y apenas hay un poco de ilustración y algunos literatos vacíos, hombre de memoria y un tanto educados conforme al honor social. Pero la civilización no la tiene ninguno, ni arriba, ni en medio, ni abajo, porque ni abajo, ni en medio, ni arriba, han querido progresar en el espiritismo, único que puede y da, porque en sí la tiene, la civilización. Y sin embargo, de la altura que está la Tierra en el progreso material, con lo que se le ha enseñado del espíritu que no ha querido entender, sino que aún no han combatido, de ese grado de progreso, repito, a la civilización, no hay más que un corto paso, pero terrible, pues es anular el antagonismo. Porque viven en las pasiones y la pasión es ciega. El espiritismo ha encontrado mayoría en el juicio, en espíritus y encarnados y no puede pararse el progreso, y como tiene todos los medios en su mano por la justicia, esta fue pedida y concedida y por ella son retirados los antagonistas, no del cuerpo universal, sino del cuerpo familiar de la tierra y son remitidos a un mundo donde sus instintos están reinando y, allí se saciarán y se hartarán. Entonces harán armonía entrando en la conciencia de su alma y habrá triunfado su espíritu teniendo que reconocer al espiritismo, que es luz. Y se les saca de la familia, porque no cumplen sus deberes de sociedad, porque malversan el progreso, que es un fondo social y común, y sufren perjuicios los que dejaron el antagonismo. Empezará pues, la civilización, donde termina la sociedad disoluta por el antagonismo, opuesto a la civilización. Es cierto que es radical y tremenda la medida tomada en la ley para la expulsión de los antagonistas, que es nada menos que la renovación de la faz de la tierra, en la que caen opositores a la civilización, pero, ¿acaso se excluyen de sus consecuencias los que quieren la civilización a pesar de no ser responsables? No solamente no se excluyen, sino que piden la justicia aún sufriendo sus consecuencias y pagan los vidrios rotos por los malversadores, pues les queda la tierra desmantelada y revuelta, pero la arreglarán a su gusto. Como hacen los socios que deshacen una sociedad echando de ella a los malos socios y haciendo luego un nuevo reglamento en armonía con la nueva marcha a seguir. Esto mismo pasa en la tierra con el cataclismo, que de un momento a otro esperamos de la justicia, acaba una sociedad de antagonismo y empieza una sociedad unificada en la civilización. Párrafo 8. Las sociedades parciales tienen su término. Cuando se estatuye una sociedad, se señalan los años que ha de existir bajo un régimen, siempre que todos los asociados cumplan fielmente lo estatuido, y en caso de que no se cumpla el reglamento, la mayoría puede enjuiciar y excluir de su seno a los malversadores y morosos y lo hace, para librarse el cuerpo de la sociedad de la bancarrota y el descrédito. Esa sociedad distribuye entre sus directores los cargos, para que sean debidamente atendidos todos los ramos que abarquen sus operaciones. Pero unos ramos producen más que otros y sería una injusticia querer que todos produzcan igual y ello no se pretende, porque todos los directores deben saber lo que es cada ramo del comercio o industria y solo exigen que todos produzcan lo que de ley pueden dar, porque la igualdad se hará en la caja, para el dividendo. Allí sí ha de haber igualdad rigurosa, conforme a la cuantía de capital de cada socio. Se cumple el tiempo estatuido. ¿Marchan bien el negocio y los socios? Pues se señala un nuevo término, se dan un apretón de manos y hacen un banquete de hermanos donde reina la alegría y la unidad hace llevadero el trabajo. ¿Va el negocio mal? Se disuelve y todos se retiran mustios, pero resignados y se dicen uno a otro, si sabes algo en que poder trabajar para darnos vuelta, avisa. Se disolvió la sociedad con pérdidas iguales y en los dos casos hay justicia igual. Pero puede ocurrir que los negocios fueron bien, produjeron lo que al formar la sociedad se calculó y se llega al final con déficit en la caja. ¿Cuál es la causa? Hay que hacer una investigación, un juicio, y se encuentra que el director cajero, u otro en abuso de autoridad, gastó lo que no le correspondía o no fue hábil para hacer producir la rama que le estaba confiada y aquello causó el desequilibrio, se le acusa ante el juez, de inmoral o de inepto. Para sacarlo de la sociedad y se le condena a pagar la pérdida que ocasionó, si fue malversador, y se le destituye de la sociedad si es inepto y la sociedad se civiliza en la equidad y el trabajo. Ahora bien, ¿qué es el mundo todo sino una gran sociedad, con su reglamento y su juez? Se instituyó esta gran sociedad, para 45 millones de siglos con su reglamento y sus obligaciones, el Creador nos dio todo el caudal necesario para el desenvolvimiento y pagarle los capitales y sus intereses, con promesas de que
Si se le pagaba en el Si te tiempo gustó estipulado este de 6 video, días, no el olvides darle séptimo lo clic a me disfrutaríamos gusta, sin gabelas y aún suscribirte nos al canal regalaría y un nuevo activar las semillero de regalías por haber notificaciones. sido cuerdos, para que Déjanos tus gozáramos de nuestro comentarios y trabajo. cuéntanos qué libros Pasaban quieres que los días, subamos al mejor canal. dicho, se alargaban desmesuradamente los días, hasta el punto de no saberlos distribuir. Habían consumido el 90% del tiempo, en 2 días, y no solo no habían pagado nada, sino que estaban empeñados en mucho más, pues lo habían consumido todo, capital, intereses y producto. Y lo peor era, que ya habían perdido el norte y no podían orientarse, porque se habían enviciado en la holgazanería y los pocos que querían trabajar eran obstaculizados por el antagonismo de los holgazanes y malversadores. El propietario de la heredad llamó a uno de sus contadores y le mandó que viniese a investigar las causas y a poner remedio al desbarajuste de la tierra. El legislador, que acababa de liquidar un juicio de otra sociedad, la de Neptuno, de donde se excluían algunos socios, unos malversadores pero otros holgazanes y todos sabios, aunque antagonistas, con autorización del propietario, los trasladó a esta sociedad, para que se rehabilitaran, entre tanto que se hacía la investigación acá. El investigador llegó con su comisión en Adán y Eva y empezamos a orientar a la sociedad terrestre en su verdadero derrotero. A nuestra llegada, ya habían consumido 44.999.200 siglos aproximadamente y solo quedaban unos 800 siglos del tiempo fijado para el término de la sociedad, es decir, para su disolución. Pero solo quedaban 57 siglos para el pago total, si se había de disfrutar el resto como galardón al trabajo y buen cumplimiento, y si no, serían encerrados en el calabozo, o mundo primitivo, a sufrir las consecuencias, y al fin, tendrían que pagar las cuentas hasta el último cornado. El investigador hizo la ley de apremio, la comisión que le acompañaba revisó minuciosamente todo el desbaratado archivo y vio que se podría remediar el mal, claro es que con mucho trabajo. Se calculó bien, por el trabajo hecho durante la investigación, que duró 15 siglos, y entonces le prometimos al propietario liquidar las cuentas en el tiempo marcado. El padre, entonces, nos dio sus contracuentas, que es el testamento de Abraham, prometiéndole que, la semilla del investigador, con su familia cubriría la tierra, y apareció en Jacob, para fundamentar la nueva sociedad, luego en Moisés, para dar la nueva ley, y los profetas, para señalar los trabajos, Jesús y Juan. Para avivar el terreno y tender nuevas semillas, al par que anunciar que llegaría el juez y el representante del propietario, en el ya llamado anticristo y el espíritu de verdad, para la liquidación y todo se ha cumplido. Del juicio, resultó, que las ramas del trabajo que se habían distribuido, habían dado los frutos apetecidos, pero la mayoría era perjudicada por unos pocos. Vagos, inmorales y antagonistas y se les encausó según su delito y fueron expulsados en justicia, preparando entonces el juez, la ley del Padre, para el usufructo del trabajo en el séptimo día, porque si bien es cierto que no se le ha pagado toda la tremenda deuda, le firmamos documentos que garantizó la cosmogonía. Porque todos los trabajadores se encuentran en descubierto, y no por culpa suya, porque trabajaron fuerte y produjeron, sino porque les malgastaron sus fondos los malos administradores y aún sufrieron miserias habiendo producido tanto, y el propietario, que es todo amor, los abraza, los conforta y les regala su nuevo semillero. Para que disfruten la paz, la alegría y el amor y se enriquezcan, para que disfruten la paz, la alegría y el amor y se enriquezcan durante ese tiempo, ya que trabajaron y quedaron pobres, por culpa de los malversadores. Se había repartido el trabajo, en buen juicio, a unos se les encomendó la agricultura, a otros las artes, a otros las industrias y a otros la administración y se les permitió la emulación por el comercio a cambio de productos, y los hombres vieron que todo era bueno, pero los administradores malos. Entonces, por las sociedades, se les llevaría a la compensación de la utilidad del trabajo colectivo, y ya se les podía iniciar en los progresos de las ciencias, ya que la sabiduría solo podía ser el conjunto de todas las cosas, mas los administradores no respondieron para la unidad moral, pero esto no nos importaba gran cosa. Llegaría el juicio, los administradores son menos que los trabajadores, y al llegar el investigador con la balanza, se dio el máximum del progreso material, con el vapor, el gas y la electricidad. Este progreso reclamaba ya por sí solo la unidad de todas las sociedades en una sola y, el rail y el telégrafo marcaron la unidad material, la mecánica, con ayuda de la electricidad, batió récord y temblaron los administradores, porque se descubrió su inmoralidad y el juicio expulsa a los inmorales. Terminan las sociedades parciales y de su unión nace la justicia, de la justicia la fraternidad, de la fraternidad el principio de la comunidad y de esta la civilización, porque, solo había un paso que dar, terrible sí,
Pero se dio, quitando de la sociedad los antagonistas, revoltosos e inmorales, que además de que nunca trabajaron, consumieron, estorbaron y aún persiguieron a los trabajadores. De modo, que veis, que las sociedades parciales solo tienen por fin la emulación para el progreso complementario, en partes, y que cuando llegan a la cúspide de lo material, no pueden pasar sin un nuevo factor, que ahora es el electromagno, sello del espiritismo, credencial del juez, insignia del representante del propietario y el nuevo semillero que el Creador nos da para disfrutarlo en común, que es la civilización que empieza donde terminan las sociedades parciales. Párrafo 9. La comuna es la perfección y el fin perseguido por la ley universal. En su lugar, he hablado de la comuna, de lo que es en sí, en el código, está la ley que ha de regirla desde su implantación, por lo que aquí solo he de decir, lo referente a que la comuna es la perfección de todo progreso material y la iniciación del reinado del espiritismo, que es lo que desde el primer momento persigue la ley de amor. Causa esto, de que los inmorales persiguieran al espiritismo. No olvidemos que, el niño no es el hombre, sino el aspirante a hombre. Persuadíos de que, el joven no es doctor porque haya cursado las materias de su carrera, sino que lo será cuando los años y la experiencia le den conocimiento práctico del doctorado, y el niño solo será hombre, cuando su conciencia le permita ser responsable de sus actos. También los hombres viven en familia, en ciudades y naciones y se administran en comunidad y hasta sus autoridades se llaman comunas, son un ensayo, es el aprendizaje para la comuna en verdad. Si es cierto que ahora solo existe el nombre, ello es porque, el doctor al salir de la universidad, se llama doctor, aun cuando de éste, solo tiene el nombre. Lo será después de ensayarse, después de ver las grandes peripecias que su carrera encierra, y cuando será experto, será el doctor de conciencia. Antes lo era de ciencia, mas la ciencia, sin conciencia, esencia nada más, es decir, ente, imberbe, aprendiz, y en tanto las luchas no lo ilustran en la ciencia y sea un práctico el doctor, podría su ciencia convertirse en encia, y por desgracia hoy, la mayoría de esos hombres están convertidos en entes, son sin provecho en el momento. Porque eran hombres vacíos, faltaba en su alma esa ciencia y la aprendieron, porque cabía en ellos, los que la cursaron antes, no necesitan aprenderla, están llenos, son hombres de talento, que les importa poco no saber quizás leer, pero profundizan las ciencias, las comprenden, porque están en su archivo y son hombres. Que como dice el adagio castellano, lo mismo sirven para un fregado que para un barrido, es decir, que todo lo hacen con conciencia, sabiéndolo, y en nada del trabajo tienen dificultad. Pues bien, la comuna universal no puede existir en tanto haya imperfectos o vacíos porque la comuna es plenitud facultativa y la plenitud quiere decir justicia equitativa y cuantitativa ejercida por sí misma por cada individuo, sin que haya que ordenárselo. Esto no podría ser, si el espíritu no tuviera en su conciencia archivo que lleva en su alma todos los conocimientos del trabajo, de los productos, de las necesidades y, en fin, el amor de hermanos. ¿Cómo consigue esto la ley? Por la ley de procreación, para la que está impuesta la reencarnación, a la que acompaña la decompensación y por la cual, el hombre pasó por los cargos de padre, madre, de mandatario y de administrador, sufre ser hijo, mandado y administrado, y desempeña todos los oficios, artes y ciencias, llegando así su archivo a la plenitud, entonces él no necesita que le hagan justicia, porque se la impone él mismo, ama con desinterés, porque en su conciencia es hermano de todos y todos sus hermanos. ¿Puede haber en una familia bien organizada nada que no sea común a todos sus individuos? Solo habrá la diferencia de edades y sexos, para la mayor organización y mejor justicia, porque reinará el amor, por lo demás, todo será común a todos. Eso mismo es la comuna universal, todos para todos y nada individual, todos trabajan según su facultad y complexión y todos consumen según su necesidad. La madre no hace distinción de sus besos más que con el niño y el enfermo, porque se lo indica el amor, y el mayor y el robusto se complacen, porque saben que si ellos lo necesitaran, no se lo escatimaría la que los llevó en sus entrañas y exprimió su vida por sus pechos, para que ellos fueran hombres. El Padre mira a todos con la misma severidad, en el grado y cargo de cada uno, y solo mide la distancia que hay de uno a otro por las obligaciones y derechos en justicia, porque solo impera en él la sagrada ley de la paternidad que es el amor, del que es depositaria la madre y él es la justicia, el administrador, el maestro comunal. Este es el fin perseguido por la ley de amor para toda la familia de la tierra, y para conseguirlo, tiene sus leyes fatales de afinidad y justicia, con la de compensación, que obligarán a todos los hombres a poner lazos de afinidad, por la procreación, por lo que es necesaria la reencarnación.
que es el lazo más fatal, porque no solo puede ser impuesta por el amor, sino aún por el odio, de ahí queda un lazo tan difícil de romper, que solo el celibato puede romperlo en voluntad por el individuo, porque el celibato representa la renuncia de todo derecho y obligación en la sociedad humana. Pero el odio no rompe por sí el lazo. Es necesario un juicio y dictar una ley en consecuencia, de la mayoría, y si los que odian no acatan entonces, la justicia corta los lazos de afinidad, para así constituir la familia universal bajo la ley de amor, y esa es la comuna que se proclama en el mismo acto del juicio final. Si te gustó este video no olvides darle clic a me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué libros quieres que subamos al canal.